Hola, bienvenidos a la Universidad de TBC. Este es el bloque número 4, Teclados de programación. En este curso veremos los temas relacionados a funciones de un teclado programador, programación de instalador y programación de usuario final. Iniciemos. Teclados de programación. Son uno de los elementos más importantes de un sistema de alarma, ya que nos sirven como herramienta de diseño, programación y configuración en la implementación de un panel de alarma de seguridad. Estos dispositivos cuentan con características las cuales vamos a abarcar dentro de los modelos de DSC o Power Series Neo. Aquí encontramos que existen características que los hacen destacar por ser teclados inalámbricos o cableados. A su vez, estos teclados pueden ser de tipo LCD, de iconos o LED. Los teclados cableados de DSC Power Series Neo se conectan directamente al corpus del panel. Como hemos visto en cursos anteriores, utilizan dos hilos para alimentar y dos hilos para la transmisión de datos. Sin embargo, los teclados de DSC cableados Power Series Neo incorporan un quinto borne para la conexión de una zona o una salida de PGM. Esta conexión se realiza entre el quinto borne y el negativo o el cable negro de la conexión corpus. La conexión de zonas desde el teclado se utiliza principalmente en las instalaciones que tienen algún sensor ubicado en la entrada principal, ya que por lo general los teclados se colocan en la zona principal de la instalación para que sea fácil para el usuario llegar a la vivienda, abrir su puerta principal y desarmar su sistema. Por otro lado, los teclados inalámbricos de DSC Power Series Neo no requieren ningún tipo de conexión física entre el teclado y el panel de alarma, así como con sensores. Lo que sí requieren es un transceptor para comunicar, como el que vemos en pantalla. Este transceptor se conecta por medio de Corbus al panel de alarma y de esta forma el teclado inalámbrico comunica con el panel. Los teclados inalámbricos utilizan baterías de tipo AA y cuentan con un gran alcance inalámbrico. Recordemos que los paneles de alarma Power Series Neo se basan en la comunicagen por medio de PowerG, lo cual es una tecnología de comunicación más extendida con mayor alcance que lo que nos puede ofrecer la comunicación de 433. Ahora bien, pasaremos con los modelos LCD alfanumérico. Estos teclados permiten ver palabras completas dentro de su display, volviendo la programación más clara y amigable para el usuario. Existen distintas características que los destacan entre los modelos inalámbricos y cableados, las veremos a continuación. Transceptor incluido. El modelo inalámbrico no lo soporta y el cableado sí. Lector de proximidad. El modelo inalámbrico no lo soporta mientras que el cableado sí. Solicitud por voz. El modelo inalámbrico sí lo soporta y el cableado no. Hasta 8 particiones de capacidad. El modelo inalámbrico, tanto el cableado, soportan esta función. Tamper delantero y posterior, modelo inalámbrico y cableado soportan esta función. 5 teclas de función programable, de igual manera, ambos modelos soportan esta función. 3 teclas de emergencia independientes, ambos modelos lo soportan. Varios sonidos de aviso de puerta, de igual manera ambos modelos lo soportan, y por último las terminales de entrada y de salida. Únicamente el modelo cableado tiene esta opción, mientras que el inalámbrico no. En segundo lugar, contamos con los teclados de iconos. Estos teclados son utilizados de manera más profesional por usuarios que tienen noción de la programación. Estos teclados no muestran palabras, solamente muestran números e iconos que notifican el estatus de programación, alarmas, así como las secciones y subsecciones de programación. Dentro de sus principales características encontramos que cuentan con opción de transceptor incorporada, cuentan con opción de proximidad, cuentan con soporte de 8 particiones, tamper delantero y posterior, 5 teclas de función programables, 3 teclas de emergencia independientes, varios sonidos de avisador de puerta y terminal de entrada y salida. Por último, tenemos los teclados tipo LED. Estos teclados sin pantalla LCD informan sobre el estatus del sistema por medio de indicadores LED incorporados al frente y arriba del teclado. La programación se lleva a cabo del mismo modo que con un teclado de iconos y sus características son las siguientes. Soporte de 8 particiones, tamper delantero y posterior, 5 teclas de función programables, 3 teclas de emergencia independientes, varios sonidos de avisador de puerta y terminal de entrada y salida. Ahora que ya conoces los tipos de teclado que existen como LCD alfanumérico, de iconos y LEDs en sus presentaciones inalámbricos y cableados, veremos las configuraciones que podemos hacer desde la programación de instalador y programación de usuario final. Programación de instalador. Esta programación permite ajustar parámetros del sistema propios de un instalador o de un usuario con conocimiento avanzado del sistema de alarma. Estos parámetros son los siguientes:
parámetros de programación de dispositivos y módulos, comunicaciones local y remota y configuraciones del sistema en general. Cuando hablamos de la programación de dispositivos y módulos, hacemos referencia a la conexión o enrole de sensores y detectores con el panel de alarma, de conexión, registro y eliminación de módulos, ya sea de comunicación con alguna central receptora o algún servidor, o módulos expansores de zona, expansores de PGM. Por último, la programación y edición de las salidas programables o PGMs de nuestro panel de alarma. Sin entrar a fondo de detalles, desde la programación de instalador en cuestión a zonas, lo que podemos hacer es añadir dispositivos y eliminarlos, definir el tipo de dispositivo o de zona, definir los atributos de zona, incorporar a partición, así como crear particiones y asignarles teclados por partición. Después, en cuanto a la configuración de módulos, es la sección de programación de instalador en la que nosotros podemos registrar y eliminar módulos dentro del panel, como lo son módulos expansores de zona, módulos expansores de PGM o de salidas programables, y por último los módulos de comunicación como lo pueden ser IP, GSM o Dual. Aquí nosotros, por ejemplo, en los módulos de comunicación podemos configurar puertos de salida, direcciones IP, en los módulos expansores la cantidad de zonas PGM que queremos habilitar, y en el módulo expansor de zona pues la cantidad de zonas que queremos añadir extras de nuestro sistema. Por último, llegamos a la configuración de las salidas programables, y es aquí desde donde el instalador puede programar el habilitar salidas PGM, añadir atributos a las salidas PGM, vincular detectores de humo cableados por medio del puerto de PGMs, vincular a zonas las salidas programables, es decir, si una zona se activa o detona, puede activar una salida programable. En la sección de comunicaciones local y remota es la sección de programación en donde el usuario puede conectar el panel de alarma con un servidor o central receptora de alarma, así como editar distintos parámetros de programación para optimizar su funcionamiento. En la cuestión de comunicación local, el usuario o el instalador puede configurar la cuestión de los tipos de conexión de fin de línea, como lo es los valores de fin de línea, resistencias de fin de línea simples o dobles, entre otras configuraciones. También puede configurar los puertos como normalmente abiertos o cerrados en cuanto a las conexiones de las zonas o de las salidas programables. También puede hacer el alta de módulos, teclados y comunicadores, como vimos en el punto anterior. Para la cuestión remota, la configuración es: puedes editar la configuración de salidas con la central receptora de alarmas, hablando de la configuración IP como la dirección que tiene el panel física y remotamente, configuraciones GSM para habilitar un número telefónico y una SIM si el módulo es de tipo GSM, y por último las configuraciones de PSTN o de línea telefónica si dado caso el panel quiere comunicarse por estos medios. Y como tercer punto se ven las configuraciones del sistema, y aquí en esta sección de programación se encuentra lo referente al sistema o las configuraciones dentro del sistema, como por ejemplo configuraciones de lenguaje, tipos de usuarios y claves de usuarios, tiempo de entrada y de salida, versiones de firmware, restablecimiento del sistema a valores de fábrica y corrección de errores iniciales. Por último tenemos la programación de usuario final. En esta programación o funciones que podrá afectar al propietario de alarma como usuario son las siguientes: cambio de fecha y hora, armados preestablecidos, silenciar alarmas, activar PGMs o salidas programables y desarmar el sistema. Cabe mencionar que dentro de las funciones de usuario final está la manipulación de los distintos teclados implementados a lo largo de la instalación en las distintas particiones creadas. Hasta aquí llega la lección 1 del bloque 4. A continuación te pondremos una pequeña evaluación para medir los conocimientos adquiridos. Gracias por tu atención.